Buenos días, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Fin de los 40. Estamos aquí con el rey Bitcoin. ¿Qué va a hacer el rey? No nos íbamos a cero, no nos íbamos al inframundo. Pues vamos a verlo. Aquí tenemos en una pequeña temporalidad, en 5 minutos. Bitcoin, como vemos que está subiendo, está ya a 111.182 a las 9:10 de la mañana que estoy grabando este vídeo. Pues bien, ¿qué va a hacer Bitcoin? ¿Nos vamos para arriba? ¿Nos vamos para abajo? Vamos a verlo y sobre todo, quédate en la temporalidad de 4 horas, que ahí es donde está la clave. Empezamos primero en semanal. ¿Y qué vemos en semanal? Pues en semanal, si nosotros cargamos el gráfico, seguimos viendo que esto viene aquí desde tiempos inmemoriales, como Bitcoin está en este canal alcista. Por ahí hay algunos gurús del trading que empiezan a ver ya figuras donde no las hay, como son que si la figura trompeta, que si el diamante, que son figuras de reversión. Y yo lo que sigo viendo desde ahora, desde hace mucho, es que tenemos Bitcoin subiendo por este canal desde diciembre del 2024, desde hace un año, ojo, desde hace un año, que nos está dibujando esta divergencia y que ahora ha decidido venir a la parte baja. ¿Cuál es la mayor probabilidad de un canal alcista? La mayor probabilidad es que lo rompa a la baja. Que su mayor probabilidad sea que lo rompa a la baja, ¿quiere decir que lo va a romper ahora? Pues esto es lo que vamos a ver y esto es en lo que vamos a estar atentos, si lo va a romper a la parte baja o Bitcoin decide hacer un ciclo más y irnos a la parte alta de este canal. Por cierto, la parte baja está sobre los 100.000 y la parte alta está sobre los 140.000. Si bajamos un poco más al barro y bajamos a diario, ¿qué vemos en diario? Pues nosotros en diario vemos cómo Bitcoin ha realizado exactamente lo mismo. Si este patrón decidimos acotarlo más, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos esta zona de aquí, que es la que te dije la semana pasada, ya te lo dije el lunes pasado, te dije, estamos sobre esta zona. Y vamos a ver si toca la parte baja del canal. ¿Qué es lo que ha hecho? Hacemos aquí un zoom y vemos cómo ha tocado la parte baja y ahora para arriba. ¿Esto va a ser suficiente? Pues esto es lo que tenemos que ver ahora y en 4 horas vamos a tener la clave. ¿Cómo tenemos ahora el momento clave? ¿Por qué? Porque ahora, después de haber tocado aquí abajo, estamos ahí en los 111.180, ese canal que está sobre los 111.500 y tiene que decidir. ¿Qué es lo que tiene que decidir el precio? Si va a hacer un pullback para continuar para abajo, si hace un pullback para continuar para abajo o es capaz de romper esa línea de soportes que ahora es resistencia y si lo rompe volvemos a las partes altas. Entonces, en ese punto estamos ahí, aquí se está jugando el partido. Y en aquí se está jugando el partido, 4 horas va a ser la temporalidad que nos lo va a decir. Si yo veo aquí así en diario y miro el RSI, antes de pasar a 4 horas, veo que últimamente el RSI ha estado aguantando muy bien en estos soportes de aquí. Ha aguantado muy bien en estos soportes. Pero después de aguantar muy bien en estos soportes, y si yo aquí dibujo el RSI y fíjate cómo estamos en este RSI aguantado muy bien, sí que es cierto que cuando hubo la gran capitulación anterior, que fue en abril, fíjate esta capitulación de abril, el mechazo del RSI se dio en marzo y tuvimos aquí, desde aquí, esta figura de vuelta. ¿Qué va a hacer ahora el precio? Pues el precio tiene que decidir si aguantan este soporte, que es donde estamos ahora,
en estos 111.000, que es este rango de aquí, si aguanta o hace la capitulación final del último mechazo, la último pasarnos de vuelta y para arriba. Por cierto, si decide el precio hacer esto, de pasarnos de vuelta, yo tengo puesta una orden de compra, a 97.000. ¿Por qué? Porque considero que el miedo absoluto, el pánico extremo se va a dar cuando Bitcoin llega a 100.000, no, lo sobrepase un poco por debajo del susto final, ¡ay, ahora sí! Se acabó, llega el cripto invierno y entonces de ese sustillo y para arriba. Si miramos, que luego miraremos indicadores de miedo y vamos a ver cómo las noticias nos manipulan, y por eso yo miro gráficos, vamos a ver cómo este es lo que estamos en diario. Estamos ahí y tiene que decir si rompe al alza o no, se queda con fuerza y vuelve. Y eso nos lo dice 4 horas. Si nos vamos a 4 horas, ¿qué vemos en 4 horas? Pues en 4 horas lo mismo, vemos que ya ha llegado ahí, vemos cómo, espera, borro líneas, para dejar el gráfico limpio. Esta línea de aquí de tendencia es en la que ahora está apoyando y tiene que decidir. Vemos aquí en 4 horas como el RSI que hizo la otra vez. ¿Qué hizo en septiembre? Pues en septiembre el RSI hizo doble suelo en 4 horas y para arriba. 4 horas y para arriba. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que ha hecho lo mismo. En 4 horas, suelo y para arriba. Pero este para arriba no es un para arriba tan contundente como la otra vez. ¿Por qué? La otra vez, fíjate, pasamos de los 109.000 a máximo histórico en los 125, 126. Pero ahora este RSI, después de 4 horas, hemos estado un buen tramo con divergencia, esta zona de aquí, de los 115 a los 106, y después de estos 106 ahora ha arrancado, pero este ¡pam! Para arriba, nos queda ya poco recorrido para llegar aquí, si es que lo llega ahora, y en este poco recorrido va a ser muy difícil que vuelva a llegar a estas partes altas, porque me queda poco tramo de RSI y mucho tramo de precio. Entonces, esto nos está diciendo que es posible que le cueste, que es posible que se tenga que tomar un respiro, al menos así, sino que vuelva a tocar la parte baja. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tenemos más datos, más indicios si va a hacer una cosa u otra? Pues nos vamos a nuestros indicadores fabulosos como son el ADX y el oscilador asombroso. Mira, aquí tenemos el ADX y el oscilador asombroso en 4 horas. Recuerda, en el canal no solo tengo un vídeo, sino tengo muchos vídeos y tengo un curso entero donde te hablo del ADX y del oscilador asombroso. Bien, aquí arriba tenemos el precio y aquí abajo tenemos el oscilador asombroso y el ADX. ¿Qué nos está diciendo ya el oscilador asombroso? El oscilador asombroso, ahora estamos teniendo esto que vemos aquí es un retroceso alcista. ¿Qué ha hecho el precio? Esto, un retroceso alcista. Por eso no ha tenido tanta fuerza como hemos visto que la tuvo en septiembre. Entonces, en este retroceso alcista que estamos teniendo aquí, ¿qué vemos? Que ahora vamos a llegar al punto cero y tímidamente lo estamos sobrepasando. Si estas barras del oscilador asombroso se empiezan a desarrollar por aquí, por la parte alta, y el ADX se da la vuelta a 90 grados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un impulso alcista. Y ese es el impulso alcista, ese es el movimiento que estamos esperando para ver que el precio hace patapam
y se va para arriba. Ese patapam y nos vamos para arriba es esto de aquí. O sea que estamos ya en estas próximas 4-8 horas, tiene que decidir. Y este decidir, pues va a ser lo que va a hacer esta semana el precio. En cualquiera de los casos, ahora el ADX se tiene que dar la vuelta. Porque estamos en el punto cero y tiene la mala costumbre de cuando el oscilador asombroso pasa por el punto cero, el ADX se da la vuelta. Lo único que nos falta por confirmar es si estas barras van a ser verdes o estas barras van a ser rojas. Pero lo que está claro es que vamos a tener un impulso, sea alcista o sea bajista. Así que aquí, en estas 4 horas, ahora tiene que decidir si hace esto patapam y se va para arriba o patapam nos vamos para abajo. Pero en cualquier momento el precio se va a mover. Está bien que el precio rebote. Está bien que el precio haya decidido hacer suelo sin ni tan siquiera tocar los 100.000, pero si el índice de miedo todavía no es suficiente, pueden tumbar el precio un poquitín más para que tengas miedo. Entonces, con este índice de miedo, fíjate cómo estamos en rojo, estamos a 30, hemos estado ayer, por ejemplo, estábamos a 27 y hemos estado incluso a 23 el viernes pasado con las caídas. Entonces, este índice de miedo es el típico indicador, como dice el gran José Luis Cava, de opinión contraria. ¿Que todo el mundo tiene miedo y vende? Pues es el momento de comprar, es el momento de la gran capitulación. Y luego, con las noticias esas de ¡uy, nos vamos a cero! ¡Uy, que la cosa está mal! Luego hay otras noticias que dices, pero bueno, una cosa es la película que me están contando y otra cosa es la realidad. Y para que veas la realidad, te muestro 2 noticias que plasman la realidad. Una, donde dice, reserva de Bitcoin de Estados Unidos ya equivale al 3,5% de su oro. Es decir, Estados Unidos ya tiene una reserva de 326.000 Bitcoins. Tiene una reserva de 8.130 toneladas de oro y ya tiene 326.000 Bitcoins, que son los que va confiscando, los que ha ido confiscando. O sea que esto es una noticia positiva para Bitcoin. Siguiente noticia positiva para Bitcoin. Dice, esto es anterior, pero que sigue siendo vigente actualmente. Bitcoin alcanzó un máximo de $125.000, mientras el saldo en los exchanges caía hasta su mínimo de 6 años. Es decir, cada vez hay menos Bitcoins en los exchanges, porque los nuevos players, los nuevos compradores, que son institucionales, que son grandes players que compran y retiran, y cada vez hay menos Bitcoin. Entonces, esto puede hacer que haya un cero de liquidez en la oferta y esto haga que el precio se dispare, que el precio suba parabólicamente. Entonces, combinando estas noticias y otras noticias, esto es lo que te digo ahora para acabar el vídeo, esto es creo que, pero este creo que está basado en el 2021. Si yo me voy al oro, si yo me voy al gráfico del oro, ¿qué vemos con el oro? Vemos que el oro está desbocado. Fíjate cómo el oro está subiendo, Y esto ya te lo comenté hace 2 semanas, hace 3 semanas o incluso más. Te dije, Bitcoin subirá cuando deje de subir el oro. Para que Bitcoin suba, hace falta que el oro lateralice o caiga. ¿Qué está haciendo ahora el oro? Ahora el oro se ha tomado un respiro. Pues este respiro que se ha tomado el oro es el que ahora está haciendo que Bitcoin suba. Entonces, ahora, para que Bitcoin suba más, pues porque hay dinero, porque sí que es cierto que hay liquidez infinita y que además liquidez, pero hace falta que pase el dinero de el oro a las criptomonedas, a Bitcoin. Y para ello hace falta que esto frene. Si miramos el gráfico con una temporalidad mayor y lo miramos lo que pasó en el 2021, esto es lo que pasó en el 2021. Fíjate el oro que subidón desde septiembre del 2022
hasta ahora. Un subidón espectacular. Y cuando Bitcoin lateralizó, se tiró aquí lateralizando, cuando el oro lateralizó, fue cuando Bitcoin dio el arreón final. Así que ahora necesitamos que el oro rectifique un poco, frene un poco para que parte de ese dinero pase a Bitcoin. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.